Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, hermanas. Dios los bendice. Soy el Padre Juan Reyes Fabián Beltrán y una vez más estoy con ustedes para desmentir algunas de las mentiras de nuestros hermanos protestantes. Hoy con el tema sobre el bautismo de niños. Según los protestantes, no está en las Sagradas Escrituras y por tanto no se debe realizar. En todos los videos de nuestros hermanos protestantes que he refutado, oímos las palabras, la Biblia dice, pero nunca dan una cita acertada sobre lo que la Biblia dice en el tema que defienden. O también pueden decir, la Biblia prohíbe, pero tampoco dan citas bíblicas donde la Biblia prohíbe ciertas cosas que ellos niegan. La iglesia bautiza a los niños no porque la Biblia dice bauticen a los niños o porque la Biblia diga se reunieron los niños, creyeron y fueron bautizados. La Biblia tampoco dice no bauticen a los niños, ni se establece tampoco una edad a partir de la cual las personas, para no decir los niños, puedan ser bautizados. La Biblia no hace eso. Para resolver aquellas cosas que no están explícitas en la Sagrada Escritura, es decir, en la Nueva Alianza, para eso existe la iglesia que según Mateo 16:18 es fundada por Jesucristo y que según el apóstol San Pablo es cuerpo de Cristo, Colosenses 1:18, y además es base y fundamento de la verdad, 1 Timoteo 3:15. Vamos a escuchar detenidamente lo que dice este hermano sobre el bautismo, ya el nombre de él está ahí. Vamos a ver si lo que él dice tiene que ver con lo que dice la Biblia. Lo voy a ir pausando y comentando algunas de las cosas que él dice, o mejor dicho, que él niega. Y yo le voy a ir mostrando qué es lo que la iglesia cree y por qué Cuando viene la el hijo, ¿qué se hace, iglesia pastor? cree lo que cree. ¿Se le bautiza, pastor? Vamos a oírlo. No. Acá no bautizamos a los niños. Acá hacemos lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Que a los niños no se les bautiza. Porque la Biblia dice, id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Y el que creyere en el evangelio y fuere bautizado será salvo. Quiere decir que hay que predicarle y el que crea se bautiza. A todos los que hablan como este hermano en cuanto al bautismo de los niños, yo les concedo la razón. No me queda de otra. Les concedo la razón, ya que acá, según él dice, acá no bautizamos a los niños, pues acá no es la iglesia de Cristo. Esa es la cuestión. Por lo tanto, si es su iglesia, él tiene derecho a poner las reglas. Pero si esta es la manera de entender la Biblia de todos los protestantes, entonces tengo que decir qué manera de entender la Sagrada Escritura, qué manera de entender la Biblia. Cuando Jesús dice, vayan por todo el mundo a predicar este evangelio a toda criatura, el que crea en el evangelio y fuera bautizado será salvo. Entonces, para estos hermanos, y vamos a decir que de una manera o de otra tenemos aquí, para este hermano pastor, él entiende que no se debe bautizar a los niños como si el niño no fuera parte de ese todo el mundo. Porque cuando dice todo el mundo, no puede excluir a los niños. O por ejemplo, toda criatura. Entonces el niño no es una criatura. Allí los protestantes seguro que van a argumentar protestando contra el evangelio, menos los niños. Vayan por todo el mundo.
menos a los niños. Bauticen a toda criatura, menos a los niños. Eso lo dirán los protestantes. Querido hermano pastor, mis padres creyeron y por su fe ellos me bautizaron. Luego yo crecí y ya era hijo de Dios. Acepté lo que ellos hicieron por mí porque yo acepté su autoridad sobre mí. Yo acepté su autoridad. Si yo no aceptara el bautismo porque yo era muy pequeño y yo no dije si quería o no, entonces, mis queridos hermanos, cuántas cosas debí rechazar porque los padres la hicieron por mí, por su autoridad. Cuántas cosas debí rechazar. El que crea y se bautice se salvará. Entonces, claro, si el niño no cree, no se le puede bautizar. Eso casi como si fuera obvio. Si el niño no cree, no se le debe bautizar. Señor, pastor, lo que se dice para un adulto no se debe aplicar a los niños, eso entiendo yo. El evangelio de conversión se supone se le predicó a los adultos, no a los niños. Pero eso no significa que lo que se hace al adulto no se le debe hacer a los niños. En el pueblo de Israel, a los niños los circuncidan a los 8 días de nacidos. Génesis 17:12. A los 8 días de nacidos, el niño no era capaz en esa edad de entender para qué lo circuncidaban. Y eso que era un acto, me imagino yo, que muy doloroso, mucho más que el de un bautismo, porque el bautismo no duele. Él gritará, como usted dirá, pero gritará porque el agua lo sorprendió, no porque no quiere que lo bauticen. Él no sabe eso. Dios le dijo al hombre, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por ejemplo, Génesis 3:19. Entonces, si el niño no suda la frente, es decir, si no trabaja, no puede comer. Eso podríamos entonces, porque si él, por lo que dice la Biblia, el niño no podría comer porque él todavía no suda la frente. ¿Se entiende? Lo que estoy diciendo con esto es que no se puede aplicar a un niño lo que Dios le dice a un adulto y que tampoco no significa que lo que se hace a un adulto no se le puede hacer a un niño. ¿Será que los primeros cristianos no entendieron a Cristo? Me imagino yo. ¿No entendieron a Cristo los primeros cristianos? ¿No entendieron la Sagrada Escritura? ¿No entendieron el Evangelio? No lo creo. Jesucristo no excluye. Cuando visitó a Zaqueo, Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y a esta casa significa a él, significa a su esposa, significa a sus hijos, significa a los hijos de sus hijos, significa a sus esclavos y significa a los hijos de sus esclavos, a todos los de la casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús. Ahora bien, solo por la fe del hombre, ustedes ven que ha llegado la salvación a la casa. Claro que Zaqueo podía ser un hombre, un ser solitario, un hombre que no tenía esposa, se le murió la mamá, ya no tiene a nadie, no tiene esclavos, claro, entonces solamente es él. Pero sin embargo, querido hermano, en Hechos 16:31, se le dice al carcelero, cree en el Señor Jesús y te salvará tú y tu casa. ¿Me va a decir que también el carcelero era un hombre solitario, que no tenía a nadie? El carcelero creyó, pero ¿quién creyó? El carcelero, y se bautizó con todos los de su casa. Esto vamos a tener que explicárselo a los protestantes por muchos años más, hasta que ellos duren, porque todo el tiempo estarán refutando la misma cosa. Viene uno, se va ese, viene otro, y siempre refutar la misma cosa, claro, porque fue lo que le enseñó su padre en la fe, Martín Lutero. En el versículo 33 de Hechos de los Apóstoles 16, se bautizó él con todos los de su casa, pero los protestantes ahí también van a decir menos los niños, porque eso es propio de los protestantes, es decir, menos los niños.
¿por qué los niños no? Si yo le tienen predico a un contra los bebito, niños? que es un bebito Vamos que a lo tengo seguir cargado, escuchando. y lo van a bautizar, ¿cómo lo vas a bautizar al bebé? Si el bebé no tiene conciencia, no sabe nada, ¿cómo le vas a decir al bebé, vete, arrepiéntete? ¿Qué le has hecho al bebé? Mira cómo está llorando. Le he hecho que se arrepientan, si no, no se puede bautizar. No, un bebé. Los bebés no tienen que bautizarse. Los niños no tienen que bautizarse. Jesús dijo, los niños son de Cristo. De ellos es el reino de los cielos. Así que los niños no se deben bautizar. Entonces, ¿qué hacen con los niños? Dice la palabra del Señor en el libro de San Marcos. Vamos a ver el libro de San Marcos. Capítulo 10 de San Marcos, verso 13. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ayer, o sea, en el tiempo de Jesús, se lo presentaban para que lo tocase y él los tocaba. Hoy se lo presentan para que lo bauticen y los bautizamos, querido hermano pastor. Esa es la gran diferencia entre las normas de los protestantes para recibir el bautismo. Entonces están, primero, ser adulto y tener poder de decisión. Segundo, debe tener conciencia, es decir, tener uso de razón, tener conocimiento del pecado, porque él habla de, el niño no tiene conocimiento, ¿de qué? Será del pecado. Y como para ellos el bautismo es solo para el perdón de los pecados, tiene que ser que el niño no tiene conocimiento del pecado y por eso no se puede bautizar. Otro es saber algo, por lo menos saber que el bautismo es para el perdón de los pecados. Y además de eso debe tener pecado, según nuestro hermano querido protestante. Les aseguro que esas normas no son bíblicas y por tanto no son normas de la Iglesia de Cristo. Esas son las normas de los protestantes, pues ellos son dueños de sus iglesias, como le decía al principio, y lo que están allí tienen que cumplirlas obligatoriamente. Tienen que cumplirlas. Es que para los protestantes el bautismo se recibe solo para el perdón de los pecados, solo por no saber leer la Sagrada Escritura. Me imagino que en sus iglesias no bautizan a un retrasado mental. Juzguen ustedes por qué. Vamos a encontrar una persona adulta que tiene una mente de niño, pero a veces vamos a encontrar un niño de 7 años que tiene una mente de adulto, pero a ellos eso nada le importa. Al final de cuentas, un retrasado mental, ya aunque tenga 80 años, no lo van a bautizar porque ese no tiene conocimiento, ese no sabe, no tiene poder de decisión, etcétera, etcétera, etcétera. En la iglesia de Cristo, el bautismo se da a un niño y a cualquier ser humano vivo, sin importar la edad, porque creemos que el bautismo no solo se da para el perdón de los pecados, sino también, y agarren aquí lápiz y papel si quieren, para que anoten citas bíblicas, porque la iglesia habla con fundamento. Entonces el bautismo no es solo para el perdón de los pecados, sino que también el bautismo es un renacimiento. Y para renacer, el único requisito es haber nacido. Véanlo, por ejemplo, claro, tienen que saberlo leer en Juan 3, del 7 al 15. Léanlo y entiéndanlo. También el bautismo es para mantener la unidad del cuerpo. Léanlo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Para mantener la unidad del cuerpo. También el bautismo se da para ser revestidos de Cristo,
para ser uno con Cristo, para ser de Cristo, para ser herederos con Cristo. Gálatas 3, 27 al 29 y Marcos 10, 13. También el bautismo es para ser perdonados, para recibir el don del Espíritu. Léanse a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. El bautismo también es para la salvación. La primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Ahora el bautismo les salva. Y los requisitos son no estar solo salvado. Si no está salvado, puede recibir el bautismo. También el bautismo es para poder entrar en el reino de los cielos. Juan 3:3. Entonces, si ustedes ven para cuántas cosas se da el bautismo, no es solo para el perdón de los pecados. Si usted dice, es que el niño no tiene pecado, pues no lo bautice para el perdón, bautícelo para otra cosa. Luego enséñele que no puede pecar porque está bautizado y punto. Querido hermano y queridos hermanos católicos y protestantes que también están ahí para refutar. Marcos 10:13 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Claro que en el Evangelio nos dice que le presentaron los niños para que los bautizara, sino que se lo presentaron para que le tocase y orase por ellos. Es que Jesús no estaba bautizando en ese momento. Jesús no estaba bautizando. Esta cita bíblica no se aplica para negar el bautismo de los niños, solo aplica si Jesús hubiese estado bautizando y al traer a los niños, Él los hubiese rechazado. O sea, lo hubiese, en vez de bautizarlo, le hubiese impuesto las manos solamente. Por eso no aplica, porque Jesús no estaba bautizando y no le trajeron a los niños para que los bautizara. Lo trajeron solo para que le imponga la mano y Jesús le impuso las manos. Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Por eso, querido hermano, si los traen para presentarlos, lo presentamos. Si los traen para bautizarlos, los bautizamos. Si los traen para que los catequistas los catequicen o para que el sacerdote le ponga la mano, lo hacemos. Porque Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. No le impedimos el bautismo por eso. Si el reino de los cielos es de los niños, ¿por qué entonces lo queremos los adultos? De los tales es el reino de los cielos. No significa que el reino de los cielos es de los niños. Significa que el reino de los cielos es de los que se hacen como niños, de los que son como ellos. Es el reino de los cielos, no que el reino de los cielos es de los niños. Claro que cuando lo bautizamos también le pertenece, porque con el bautismo nos hacemos hijos de Dios, miembros de la iglesia y herederos del reino de los cielos. Claro que de ellos el reino de los cielos cuando los bautizamos, pero si no, querido hermano, usted lo está prohibiendo, le está prohibiendo la gracia, le está prohibiendo que ellos sean hijos de Dios, está prohibiendo que ellos sean herederos del reino de los cielos. Este hermano dice, por ejemplo, los niños son de Cristo. Querido hermano, a los que son de Cristo, le damos lo que pertenece a Cristo. No se le puede negar la gracia del bautismo a los que son de Cristo. No podemos hacer como la madre que le dijo al padre que es el papá de su hijo, pero sin embargo no se lo deja ver. Vamos a seguir oyendo. Quiere decir que Jesús ponía la mano y los bendecía a los niños. Dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Verso 16, tomándolo en los brazos,
poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, usted tiene que saber que nosotros como cristianos jamás bautizamos niños, porque no se debe bautizar a los niños. Marcos 10, 13 y 16. Estos versículos no están opuestos al bautismo de los niños, querido hermano. Usted tiene que saber leer la Biblia mejor. Al contrario, están a favor de que se les bautice a los niños. No creo que haya bendición más grande que el bautismo, que según 1 de Pedro 3:21 les salva. No hay mejor bendición que esa. Tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Nosotros y hoy, a través de la iglesia que le pertenece a Cristo, lo bendice a través del bautismo. Y no solamente los bendice, los salva, lo hace miembro de su iglesia, que es el cuerpo que debe estar siempre unido, y lo hace herederos del reino de Dios. ¿Por qué arrebatarle esa gracia, ese deber a un niño? Si no se debe bautizar a un niño, por favor, de la cita bíblica donde se encuentra que no se debe, porque usted dice que no se debe, que no se le debe bautizar, pero déme una cita bíblica que lo prohíba. ¿Por qué no la da? ¿Por qué no la da? Pero como la gente cree que usted es la palabra de Dios, por eso pues puede lucirse diciendo todo lo que quiera. Yo sé que tiene miles de gente diciendo aleluya, gloria a Dios, a esas mentiras tan grandes. Pero nada, vamos a seguir escuchando. Se bautiza cuando uno ya está mayor. Acá no hay bautismo de niños ni confirmación. Eso no está en la Biblia. Amén. Entonces, cuando ya uno llega a una edad de tener aún más que adolescente de 14, 15 años, ya aún ahí ya sabes lo que quieres bautizarte, entonces te bautizamos. Porque esa es una decisión voluntaria de una persona que se ha arrepentido. Entonces, esto es lo que los padres tienen que hacer. Traer a los hijos a los pies del Señor desde que son niños. Pero justamente es lo que ustedes le niegan. Cuando lo traen a los pies del Señor, se lo prohíben, se lo prohíben. Ese es el problema. Lo traen a los pies del Señor, pero se lo prohíben. Miren, mis queridos hermanos, hermanas, según los protestantes, el bautismo de niños no está en la Biblia. Solo porque la Biblia, cuando habla de bautismo, no menciona a niños. Tampoco menciona a adolescentes ni a jóvenes. Sin embargo, vamos a ver detenidamente la palabra de Dios. En Mateo 28:19 se dice, o se da el mandato del bautismo. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Dice, menos los niños, porque los niños no son parte del pueblo o de los pueblos. Dice ahí, menos los niños. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces, ahí el protestante tiene que decir menos los niños, pero no lo dice la Sagrada Escritura. Menos los niños. Primera de Corintios 1:16 dice Pablo, bauticé a la familia de Estefanas, pero él no dijo tampoco menos los niños. Que Estefanas no tenía hijos. Pero él dice a la familia de él. Ahí no habían niños, según los protestantes no habían niños, pero él está diciendo a la familia. En la familia no hay niños, porque debió decir menos a los niños, pero eso nada más lo pone un protestante. Hechos 16:33, a esa misma hora de la noche, el carcelero los atendió y curó sus llagas. Igualmente después fue bautizado junto con toda su familia. Pero el protestante tiene que decir el estribillo, menos los niños. Es el estribillo de la canción protestante. Menos los niños, porque ahí dice con toda su familia. Y ya yo le dije anteriormente quiénes componían la familia.
Pero el protestante va, nosotros los católicos hacemos la estrofa y los protestantes dicen el estribillo. Y el estribillo es menos los niños. 1 Corintios 10:2. Y para todos la marcha bajo la nube y el peso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. Eso es poniendo él un ejemplo de la antigua alianza. Pero ahí el protestante, esa es la estrofa que decimos los católicos. El protestante va a decir, menos los niños. ¿Por qué razón? ¿Por qué menos los niños? ¿Cuál es el problema con los niños? ¿Por qué los niños no tienen acceso también a la gracia? ¿Quién dijo que no? La confirmación, que también usted la menciona, y solamente quiero decirle esta parte porque voy a terminar aquí. La confirmación te la puede encontrar si quiere también en Hechos 8, 15 al 16, y hay otros versos, pero solamente le voy a dar ese. Estos al llegar oraron por ellos para que reciban el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, claro, nosotros creemos más, porque creemos que con el bautismo también se recibe el Espíritu. Pero aquí está hablando claro, léalo y entiéndalo. Léanlo y entiéndalo. La Iglesia Católica sabe que en el bautismo se recibe al Espíritu Santo ya, porque el Espíritu Santo es el que nos hace gritar, Abba, Padre, nos hace saber que somos hijos de Dios, pero no siempre, y si se recibe el Espíritu Santo no es en plenitud, y la confirmación se da para despertar aquella gracia y para que reciban más fuerte la unción del Espíritu Santo, que ustedes creen tener, pero ninguna persona con el Espíritu Santo está detrás de mentiras. Los niños se bautizan, les repito, en la fe de sus padres, no en la fe de ellos. Por tanto, no hace falta cuando el Señor dice el que crea y se bautice, porque el niño no se bautiza, al niño se le bautiza. Y se le bautiza por la autoridad y por la fe de sus padres. No por la fe de ellos, sino por la de sus padres. Claro, para ustedes será un choque porque después ustedes quisieran que ese niño no esté bautizado para no cometer el pecado que cometen rebautizándolos y convirtiéndolos en apóstata. O sea, claro, si no estuvieran bautizados fuera mucho mejor para ustedes. Pero lamentablemente el caso es que sí lo están y válidamente, y un segundo bautismo no les sirve. Un segundo bautismo no le sirve, solo convierte al católico en apóstata cuando se rebautizan. Solo se convierten en apóstata. Decimos siempre una frase en la iglesia, un católico ignorante es un futuro protestante. Pero lo único malo es que cuando se van a protestante, lo único que dejan es de ser católico. Ignorantes lo siguen siendo, y a veces mucho más ignorantes, porque todo lo que le meten en la cabeza es ignorancia total. Queridos hermanos, hermanas, si usted entiende que es necesario, que el video es importante, entonces compártalo con otros. Coméntelo si quieres, no necesariamente voy a leer todos los comentarios, pero coméntelo porque eso ayuda. No importa si tu comentario es a favor o en contra, lo único que te pido es que lea la Sagrada Escritura, que lea las citas bíblicas que te di, para que sepan que lo que la iglesia dice y lo que la iglesia hace está fundamentado en la Sagrada Escritura, que fueron justamente puestas por ella y escritas por ella también. Queridos hermanos, hermanas, que la gracia, la paz y el amor de parte de Dios Padre les acompañe siempre y que su bendición poderosa descienda sobre cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.